Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañepomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé, y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la relación que existe entre Jesús e Israel. Y desde aquí decíamos que en el Nuevo Testamento se reconoce algo muy importante, ¿verdad? Que el Dios domina y exige también el orden moral. Esto es lo que se reconoce, ¿verdad? Desde el Nuevo Testamento. Es Dios siempre el que está al frente. Dios es entonces el que da las fuerzas necesarias, la gracia al pueblo para que pueda vivir este orden moral, vivir el orden moral. Ciertamente que también nosotros podemos hablar de moral o de la moralidad o simplemente de un puritarismo que es diferente de una moral. El puritarismo es cuando nosotros miramos elementos muy concretitos, elementos muy de los detalles, si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal, si esto lo hice así o no lo hice así, ¿verdad? Entonces, detalles que nos dejan en el simple hecho del hacer. Y nosotros, sin embargo, tenemos que mirar más que el hacer, porque eso es consecuencia. El hacer es consecuencia de ¿qué cosa? De una convicción profunda del hombre. Yo estoy haciendo algo de acuerdo a esa idea, de ese pensamiento y de esa convicción que yo tengo en mi interior. Si yo soy una persona que ama, que respeta, entonces, ¿cómo serán las consecuencias de ese amar y de ese respetar? ¿Cómo serán mis acciones? ¿Cómo serán mis acciones? ¿Se recuerdan en el libro de Santiago cuando él habla de la fe y de las obras? Justamente el aspecto moral entra aquí, ¿verdad? Porque dice, muéstrame tus obras, sin tu fe. Muéstrame. Que yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. ¿Cómo es que vos tenés, simplemente decís que tenés fe, yo creo, pero sin embargo no me mostrás ninguna obra? Yo te voy a mostrar esa fe que tengo a través de mis obras. Mis obras hablan y ese es el aspecto moral, digamos. El aspecto moral es la convicción, es esa idea, es esa convicción que cada uno de nosotros tiene y después dice, bueno, yo obro en consecuencia al pensamiento.
Y a eso le llamamos nosotros el aspecto moral. Entonces estemos atentos, ¿verdad? Cuando yo les dije puritarismo es aquella persona que, no sé, se preocupa, no sé, porque hay que recibir la mano, en la mano, la comunión, y no en la boca. El otro que te dice, no, solamente en la boca, porque no hay que tocar. O sea, llegamos a un puritarismo. Fíjense que la iglesia, incluso en este sentido, jamás, en sus documentos te da la posibilidad, por ejemplo, de recibir en la boca, recibir de rodilla, recibir de pie, si está enfermo hasta recibir acostado, la Eucaristía, por ejemplo. Otros te dicen, no, solo de rodillas, porque si no, no vale. Pero, o sea, no lleguemos al absurdo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar el aspecto de la moral, O sea, ¿qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y cómo nosotros manifestamos lo que sentimos y vivimos en nuestro corazón profundamente? Esto tenemos que aplicarlo a toda nuestra vida, Jesús en el Evangelio dice directamente qué es lo que deja impuro al hombre. ¿Qué es lo que deja impuro al hombre? ¿Qué es lo que le lleva al pecado? ¿Cuál es el pecado verdaderamente? No dice aquellas cosas que vienen desde afuera, desde el exterior. El pecado, dice, sale ¿desde dónde? Sale desde dentro de nuestro corazón. Y ese es entonces como consecuencia de un aspecto moral. Ese es el aspecto moral ante la que nosotros tenemos que pararnos, mirar, entender. Porque Dios domina, o sea, Dios conoce tu conciencia, Dios es el que conoce nuestras intenciones y exige, por lo tanto, el orden moral. A eso nosotros le podemos llamar, incluso para hacer algo un poquitito más profundo, ¿verdad? De esto que estamos reflexionando, al Génesis capítulo 2, versículo 7, en la misma creación del hombre, cuando dice que Dios insufla en su nariz el nefesh, la esencia. A esto le llamamos Peñan de Yara Petú, ¿verdad? Pero aquí también le podemos cambiar el nombre y decir, esa es la moral, el Espíritu Santo. O le podés dar el nombre de la gracia de Dios. O también llamarle directamente, esa es la moral, Dios que entra. Entonces, Dios te va a exigir un orden moral. ¿Qué es lo que Dios insufla en nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios insufla en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que Dios insufla, en síntesis, en toda nuestra existencia, en toda nuestra vida? Ese orden moral. O la misma conciencia. ¿Desde dónde nace ese orden moral? Desde tu propia conciencia. Cuando en el capítulo 3 del Génesis encontramos, ahí en el versículo 8, que Dios camina, dice, por el jardín de Edén, dice que se encuentra ahí. O le llama al hombre, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Dónde estás? Le va a decir más adelante. Pero él va paseando por el jardín y dice que el hombre, al sentir, a la hora de la tarde, a la hora de la brisa, los pasos de Dios, entonces se esconde. Había pecado recién. Escucha los pasos de Dios a la hora de la brisa. La brisa es lo más tenue. Es eso que enseguida te hace reflexionar y te hace pensar. Esa es la conciencia. Esa brisa suave es la conciencia. Y cuando esa conciencia escucha los pasos de Dios, ahí está el orden moral. Vean la orden moral. O sea, ñandé. Cada uno ya llega, vean la orden moral. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? La historia de Génesis capítulo 3 dice que cuando escucha que Dios camina, que Dios viene a su encuentro, va a ponerse la conciencia, va a poner orden moral. Dios domina y exige el orden moral en el hombre, en nuestra creación. Eso ya es algo innato. No es que uno simplemente lo va aprendiendo, sino que ya es algo innato. O sea que de siempre yesha cuata la ya poponano para esta para ella po irene. Si tus acciones son buenas o si tus acciones son malas, tu conciencia, es decir, el orden moral ya te lo dijo y te lo dice y te lo dirá siempre. Porque eso es lo que existe entonces en nuestro conocimiento, ¿verdad? En nuestra propia creación, como Dios nos ha hecho. Pero es también un Dios cercano y benevolente. Es un Dios cercano y benevolente. ¿Qué quiere decir esto? Porque el orden moral te exige, dice, ¿verdad? Te exige, te domina.
Y eso también, si es que vos te das cuenta, ay, ya puedo, ahí lleva. Entonces, me arrepentí de esto, de aquello. Algunos dicen, ¿a qué? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Y por qué me sucedió este gran pecado, Yo les puedo decir, ¿verdad?, que tantas veces uno cuando escucha, ¿verdad?, situaciones difíciles, sobre todo, por ejemplo, situaciones extremas, asesinatos, o si no, el mismo asesinato que es el aborto, ¿verdad? Yo les puedo decir cuántas veces personas que se han acercado y se me confiesan, pero tantas veces, ¿verdad?, de ese mismo pecado, porque había abortado, como 20, 30 veces ya que se confesó. Y yo le pregunto, ¿te venía confesado? Sí, me confesó. Quiere decir que entonces vos no le estás sintiendo a un Dios cercano y benevolente. Vos te quedaste nomás con ese Dios que domina y exige el orden moral. Entonces, cuando te está hablando de un Dios cercano y benevolente, te está hablando también de la misericordia de Dios. Que el hombre de nuevo tiene esa mano de Dios que le está pasando y le dice, te equivocaste, mi hijo, te paso la mano, ahora tenés que volver a levantarte. Tenés que volver a levantarte, porque Dios es cercano y es benevolente. Volvemos enseguida con más de Yarañé. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara a su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero del camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Que Dios los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar
una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Sí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en nuestro programa del curso bíblico del Nuevo Testamento. Todos los días nos animamos, procuramos reflexionar, entender cuál es el mensaje de salvación, qué es lo que la Biblia verdaderamente nos quiere decir, qué es lo que nos quiere transmitir, cómo tenemos que entender, ¿verdad? Aquí estábamos hablando, por una parte, de un Dios que domina y exige ese orden moral. Y cuando hablábamos del orden moral, hablamos de nuestra propia conciencia. Es tu conciencia que te dice directamente si hiciste algo bien o hiciste algo mal. O sea, no me digas yo no sabía luego. Yo no sabía luego. Yo robé. O sea, viste que vos estás pensando antes de robar y tocar algo. De mañana, hacer shaiba, esa barajata pea. Cuando haces una acción de corrupción, ¿qué hacemos nosotros? Y la misma cosa, ¿verdad? O sea, no es que yo no sé, que sobrefacturar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tapaboca, que yo no sabía que esto, que aquello. O si no, cuando vienen y te proponen directamente, ¿verdad? Una corrupción. Yo no sabía que eso estaba mal, que yo podía hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí hay un Dios, ¿verdad?, que domina nuestra conciencia porque en nuestra propia creación está en forma innata nuestra propia creación. Y después también de ahí nace este orden moral. Pero, y aquí está lo que nosotros le llamamos la misericordia de Dios. Dios es cercano y benevolente. Si te equivocaste, no quiere decir que vos no podés salir de esa situación. Dios nos da una segunda oportunidad, y una tercera y una cuarta, ¿verdad? Al caer en el pecado, lo importante es volver a levantarse, no quedarse en esa situación, Muchos hacen como Judas, y nosotros no sabemos que estamos actuando muchas veces más que como este personaje, ¿verdad?, bíblico que es Judas. Porque Judas lo que justamente nos reconoce y nos llega a entender es que Dios es un Dios cercano y benevolente. Él, Judas, quiso solucionar su problema porque era orgulloso, ¿verdad?, consigo mismo, porque era autosuficiente, se consideraba autosuficiente. Judas es entonces el típico Génesis 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Judas se está considerando como Dios para sí mismo. Él se autojuzga, vamos a decir, ¿verdad? Él se juzga a sí mismo, Judas. Y es por eso que después no aguanta el fracaso, no aguanta el pecado. Él no es capaz de ver a un Dios cercano y benevolente. Simplemente se queda en un Dios que domina la conciencia, porque entonces él se dio cuenta que había hecho mal. Le entregué al maestro, le vendí al maestro. Soy un vendido, le vendí al maestro. Y al mismo tiempo, el orden moral que le está exigiendo y que le hace dar cuenta de su acción, Pero aquí tenemos que mirar, ¿y cuál es mi reacción ante esta situación del orden moral que Dios me está exigiendo? Judas lo hace de una forma muy negativa, porque se va y se ahorca, ¿viste? Es autosuficiente. No entendía esta teología que es la de comprender a un Dios cercano y benevolente. Un Dios que está aquí. Te equivocaste, mi hijo. Nada. Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos o no queremos admitir, ¿verdad? Por lo tanto, miremos un poco ahora. En consecuencia, lo que viene en la ética cristiana es algo esencialmente distinta de la ética natural. Y esto es válido incluso teniendo en cuenta el hecho de que las cartas de los apóstoles admiten determinados principios de la moral filosófica. Entonces la ética cristiana es algo esencialmente distinto de la ética natural, porque la ética natural es la ética en la que está quedando nuestro amigo Judas, ¿verdad? No desde una ética religiosa, desde una ética de misericordia. Porque humanamente hablando, ante nuestros errores, nosotros enseguida nuestra razón dice, esto equivocado, de lo rojo, ¿verdad? Dentro de una ética natural, equivocado.
En la ética religiosa te sale también equivocado humanamente. Pero ahora Jesús dice, yo soy el médico, yo soy el doctor. Eso que está ahí en rojito, te paso la mano para que eso que se está sobrecalentando y se está poniendo rojo ahí esa lucecita, lo volvamos de nuevo a una lucecita verde. Para que se pueda apagar esa luz roja que te está indicando que tu moral es una moral equivocada. Ahí está entonces, por eso dice que es esencialmente una ética distinta, ¿verdad?, a la ética natural. La ética natural no admite absolutamente esta posibilidad. Lo natural es lo natural, ¿verdad? Lo natural va entonces según su regla. Lo natural va según la constitución para la cual fue hecha. En el Nuevo Testamento nosotros podemos mirar que todos estos escritos reconocieron la Biblia del Antiguo Testamento como una revelación y palabra de Dios. El Nuevo Testamento siempre reconoce y dice, aquí está la palabra de Dios. Es Dios el que me está hablando. Es la reflexión inspirada. Por lo tanto, es Dios el que me está hablando. Si bien Jesús interpretó de manera nueva la Escritura, sin embargo, esto que nosotros leemos desde el Antiguo Testamento es una revelación y es palabra del Padre. No podemos tirar todo por la borda, decíamos. No es que nosotros con Jesucristo estamos inventando la pólvora. No es que estamos comenzando algo nuevo, sino que con Jesucristo lo que nosotros estamos haciendo es darle el sentido pleno a aquellas promesas de Dios Padre. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP. Hacemos. Te adoramos, Jesús. 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 Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real. Jesús, te adoramos, más bajado del cielo, te alabamos. Jesús, tu cuerpo, sangre, alma y divinidad sobre el altar. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real, tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Nuevo Testamento la relación entre Jesús e Israel. Decíamos aquí que la comunidad que leía la Biblia era en lengua griega, es decir, la influencia que existen también de otras culturas, la influencia que existen de otras religiones, incluso en la religión de los judíos. Toda traducción es ya también una interpretación. Aquí entramos en otro elemento.
toda traducción que se hace del hebreo a cualquier idioma o del griego a otro idioma, etcétera, siempre ya es una interpretación. Porque primero yo tengo que leer, tengo que entender lo que quiere decir allí en ese idioma. Una vez que yo, traductor, entendí lo que dice aquí, ¿qué es lo que yo entendí? ¿Cómo yo lo leí? Entonces, de acuerdo a eso, voy a traducir y lo voy a poner en un lenguaje del que yo estoy escribiendo. Leo en griego y lo pongo en castellano. Lo que yo traduje, o lo que estoy haciendo como traducción aquí, de lo que estaba en griego y lo pongo al castellano, hay que ver si responde directamente. Fíjense que una frase italiana dice tradurre, tradire. Tradurre, tradire. Ahí se ve. Quiere decir que toda traducción, de cierta manera, es traición. Nosotros dice que traicionamos al texto cuando nosotros comenzamos a traducir. Y sí, porque te dice que es una interpretación. Vos primero tenés que interpretar lo que estás leyendo. Yo siempre puse ese ejemplo en mis cursos bíblicos, el famoso cuando estuve en Israel, ¿verdad?, enseñando ahí a los muchachos que venían de todas partes del mundo, ¿verdad?, seminaristas. En uno de los cursos bíblicos que hacíamos, ¿verdad?, con los muchachos, la introducción a la Biblia, al hablar de la cuestión de la traducción de los textos, digámosle, llamémosle así, de los textos originales, le ponía el ejemplo yo de nuestro dulce idioma guaraní y le decía, upe apere le decía, upe apere así le decía yo a todos, polaco, francés, chino, africano, brasilero, de todo, upe apere yo, a escribir yo, y cada uno me tenía que traducir, me tenía que explicar lo que significa el upe apere allá de nieve. Y vos sabés que casi nadie me podía explicar lo que significa upe apere, porque todos te traducen literalmente. Water over the dog, o sea, agua sobre el lomo del pato, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Te decían, y más o menos te querían explicar, pero nunca nadie llegó a decirme upe apere, debo de tener tipo, doy que ande jebala, nadie te dice eso. Debo de tener tipo, en botadura siempre, que ahora no te calienta nada. Pero ya la upe apere, pero te upe apere, nadie te traduce así. Y nadie de eso, y claro, ¿por qué? Porque vos necesitas entrar, te das cuenta, en sintonía con muchos otros elementos de ese símbolo. Porque la lengua es un símbolo, esa es una simbología. Las palabras, los signos, son justamente simbologías, pero que expresan una cultura, un modus vivendi, ¿verdad? Un modus vivendi, cómo nosotros vivimos. Y bueno, y así mismo entonces nosotros podemos entender lo que significa aquí también cuando esta frase, ¿verdad? Tradurre, tradire. Cuando estamos traduciendo nosotros muchas veces estamos traicionando porque no llegamos a decir lo que verdaderamente esa cultura o ese autor sagrado nos quiso decir. Por eso que entonces para estudiar la Biblia se necesitan muchos elementos de las ciencias auxiliares, porque vos tenés que entrar en esa cultura, qué es lo que en esa cultura significaba tal palabra, en tal contexto qué significa dentro de este lenguaje, etcétera, etcétera. Después tenés que entrar en el aspecto histórico, qué significó en aquel tiempo, porque puede ser que exista esa misma palabra ahora, pero que esa palabra fue adquiriendo otras connotaciones, ¿verdad? Y así, existen cosas que solamente nosotros podemos entender cuando entramos dentro de esa cultura. Y antes de copiarla ya pirebe, ¿verdad? Pirebe, porque si no, no llegaremos nunca a descifrar y a expresar lo que te está queriendo decir el texto. Entonces, por eso te dice, toda traducción es ya siempre interpretación. Toda traducción es ya siempre interpretación. Primero tenés que interpretar y después, una vez que yo interpreté lo que ese me quiso decir en inglés, en francés, en alemán, en griego, en hebreo o en lo que fuera, en guaraní, entonces yo interpreté y quiere decir tal cosa y entonces yo te explico. Si vos, por ejemplo, a ver, está un alemán y yo estoy hablando en guaraní y yo digo ahí upeapere, vos cómo le vas a explicar a ese alemán qué es lo que yo quise decir. Debo tener upeapere, ¿verdad? Entonces vos le vas a decir, el padre dice que usted es un pato y sobre el lomo del pato agua. Así le vas a decir. ¿Qué te va a entender? No te va a entender nada. O sea,
vos tenés que explicar, viste que tenés que primero interpretar qué quiso decir en ese discurso. Y ahora yo tengo que traducir, ¿verdad? Una vez que yo interpreté, entonces le estoy traduciendo. Pero nosotros sabemos, y eso yo lo digo también como anécdota, porque ahí en el colegio muchas veces yo les preguntaba a los niños que estudiaban guaraní en los colegios, así que lastimosamente ahora los padres, no sé por qué, le hacen estudiar francés, alemán, inglés, todo lo que sea, que está muy bien, la cultura, ¿verdad? Y no le hablan ni dos palabras en guaraní. Pero les pedía, y cuando salían con la nota, era todo contento, y le pedía, ve un poco tu libreta. Y miraba la nota del Mitaí, y todos 5 en guaraní. Y yo le decía, va a moire yo, va a votar, va a usted. Así le decía, ¿verdad? Y me miraba ahí con una cara, y mira que son palabras básicas, elementales, ¿verdad? Ni Win le dice, a 5 es la nota, algunos 5 felicitados. Pero por favor. Entonces, imagínate, si yo voy a hacer esa traducción, ¿verdad? Como te estaba diciendo, de una frase, de una palabra que está en guaraní, pero si yo mismo no estoy entendiendo lo que el otro me está diciendo, ¿qué le voy a traducir? Yo voy a más o menos interpretar algo, ¿verdad? Y le voy a procurar, pero le voy a inventar. Y por eso que tradurre, en la traducción, muchas veces es traición verdaderamente. ¿Por qué? Porque esa palabra, ¿verdad? Ya es de por sí misma, ya es una interpretación. Por consiguiente, ya desde el principio irrumpió el espíritu griego en la tradición. Ya desde el principio, el espíritu griego entra en la tradición bíblica. Y esto es elemental y fundamental. La Iglesia, por eso, siempre estuvo especialmente marcada por el lenguaje y el espíritu del Antiguo Testamento, por tanto de Israel. Siempre marcada. Es decir, incluso cuando se escribe en el griego, es una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos el lenguaje griego. Pero ese griego es como que yo ahora me ponga a escribir en inglés. Si yo escribo en inglés, ¿cuál va a ser la influencia? Y va a ser la influencia de mi guaraní y de mi español. ¿Por qué? Porque yo pienso en guaraní o pienso en castellano, ¿entienden? No va a ser ese inglés puro de un inglés o de un no sé quién que nació, que tiene la lengua madre inglesa, ¿entienden? Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, Una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y al que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo, guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a
a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídanos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídanos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos reflexionando en Ñandiyarañi, en Nuevo Testamento. Estamos hablando desde el Nuevo Testamento, todo lo que significa el lenguaje, la traducción, el entender sobre todo el mensaje, porque no hablamos simplemente de traducir o no traducir algo, sino que a través de una traducción que implica una interpretación primera, entonces nosotros después transmitimos el mensaje que está por detrás. Dice, mientras Jesús haya fe en los gentiles, llama a Israel generación incrédula y pervertida. Es otro elemento que aparece dentro de nuestro caminar en esta relación entre Jesús e Israel. A Israel Jesús le está llamando y le está diciendo que es una generación incrédula y pervertida. Ya hemos leído en los otros cursos anteriores que estuvimos ya reflexionando y mirando que Israel de cierta manera no acepta, ¿verdad? No se adhiere a Jesús. No acepta en la persona de Jesús la realización del plano de Dios mismo, ¿verdad? Para con su pueblo. Y entonces por eso Jesús aquí mismo se enoja, ¿verdad? Jesús dice, ustedes son una generación incrédula, que no creen y al mismo tiempo pervertida. ¿Pero por qué es pervertida? Porque nosotros podemos también entender mal aquí la palabra de la perversión, pervertida. Hasta podemos pensar en un sentido, no sé, de la sexualidad o, bueno, de la corrupción también. Es una persona perversa, pervertida, de la maldad también. Pero aquí realmente esta perversión es, entonces, pecuarucane, o sea, peguatabaína. Eso es lo que quiere decir, pervertida, un camino equivocado. Son una generación que no se pusieron las pilas para pensar hacia dónde está el verdadero GPS. En este sentido es la perversión de Israel. Entonces por eso después va a llamar al shub, ¿verdad? O sea, a la conversión. Tenemos que girar, tenemos que darnos vuelta. Esto nos quiere decir esta generación que es pervertida. Estamos pervirtiendo. Estamos cambiando el objetivo hacia donde nosotros vamos. Cambiamos la identificación. En este sentido también podemos reflexionar, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 32, cuando se habla del famoso becerro de oro. Ahí se habla de tu pueblo se ha pervertido. Tu pueblo se ha pervertido. Es decir, cambió la identidad de Dios. Le cambió a Dios su identidad. Y entonces atención, porque nosotros a veces simplemente podemos pensar que, no sé, que idolatría, etcétera, etcétera, pueden ser porque yo rezo ante una estampita, ante un cuadro hermoso de mi madre, la Virgen, o ante un hermoso cuadro, un diseño de arte, ¿verdad? De un santo, de una cruz, ¿verdad? Y entonces pensamos que eso es idolatría. No. Idolatría es pervertir la identidad de Dios. Es pervertir la identidad de Dios. Entonces, pervertir la identidad de Dios quiere decir que yo encuentro, por ejemplo, en el dinero, o encuentro en el placer, o encuentro en la corrupción. O sea, se me volvió Dios. Eso, cambiar la identidad de Dios. Porque Dios, pues, es el fundamento de nuestra propia existencia. Y entonces, ¿qué es lo que yo pongo hoy en lugar de Dios? ¿Cuál es el fundamento de mi propia existencia? ¿Sobre qué yo estoy basando y sobre qué yo estoy edificando mi casa? Dice el Evangelio, ¿verdad? De San Mateo. ¿Sobre qué cosa yo estoy edificando mi casa? ¿Sobre qué cosa estoy edificando mi vida?
me he pervertido la identidad de Dios. En lugar de ponerle a Dios, le puse al dinero. En mi casa lo fundamental aquí es el dinero. Nosotros todo el día aquí vivimos detrás del dinero. Nosotros aquí todo el día estamos ocupados porque tenemos que trabajar. Todo el día trabajamos porque tenemos que juntar dinero, tenemos que vivir bien. Apenas delante de objetivo final, delante de GPS. Y entonces, no, yo no me puedo ir a misa, padre, porque estoy cansado. Yo trabajé de lunes a sábado. Y entonces es como que me culpa otra vez a mí, ¿verdad? El país porque le dice que tiene que ir a misa, ¿verdad? ¿Por qué me estás pidiendo? ¿Por qué me estás exigiendo? No. Yo en todo caso te estoy invitando, te estoy diciendo a que tu vida se fundamente sobre Dios, sobre la roca. No que cambies, que te perviertas. La perversión es cuando le cambiamos a Dios por otros dioses. Dios dinero, Dios pelota. También hay muchos que para el domingo están súper preparados para ir a la cancha, para esto, que aquello. Pero no tienen un momentito para ir, por ejemplo, a rezar, a una Eucaristía, a compartir con su comunidad, a salir con su familia. Y entonces, eso es pervertir. Vos estás creado para algo y vos le cambiás la identidad. Le cambias la dirección. Por eso yo le estaba diciendo hace rato, Corucané, le dije, ¿verdad? Así en una forma rapidita les dije, pero, o sea, equivocadamente, ya a otro lado, ya. Y entonces, cuando te vuelve a recordar esta relación que existe de Jesús con Israel, nos está diciendo directamente que todo ese espíritu, esa fuerza de Dios nos tiene que llevar a identificarnos a nosotros mismos. Jesús dice, se identifica con Israel. Jesús se identifica a lo que nosotros le llamamos las normas, las leyes, los mandamientos. Que entonces no va a ser, ya hemos explicado anteriormente, no va a ser un puritarismo simplemente por querer ser puro y hacer la ley por la ley, ¿verdad? No, porque esa es una forma equivocada también de vivir la religión. La religión hay que vivirlo desde esa convicción profunda, porque yo amo a Dios y porque yo entiendo que Dios quiere mi bien. Y entonces, cuando yo entiendo esto, del aspecto que decíamos de este orden moral, Dios domina mi corazón y mi vida, entonces por eso entiendo también que existe un Dios cercano y benevolente, y yo también me vuelvo cercano y benevolente a Dios, a mi comunidad, a mis hermanos y a mí mismo, ¿verdad? Porque yo me entiendo a mí mismo. Y eso es lo que te trae la felicidad. La felicidad es cuando nosotros llegamos a entrar en sintonía con estos tres elementos. El elemento de relación con Dios, el elemento de relación con mi comunidad y el elemento de relación conmigo mismo. Cuando hay esta simbiosis de estos tres elementos, es donde viene la felicidad. Si uno de ellos no funciona, toda nuestra vida entonces también cae por tierra. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando más sobre este tema que es apasionante, verdaderamente, ¿verdad? Cómo Dios nos anima, Dios nos llama, ¿verdad?, a vivir dos cositas. Ese orden moral que existe en nuestro corazón, que es innato a nosotros, pero sobre todo sabiendo que es un Dios benevolente, misericordioso y que nos llama siempre a ser felices. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.